Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Doctora, Buenas tardes, buenas señorita. tardes. ¿Qué tal? Juan Taco presente. Sí, Qué bueno. doctora. Muy bien, Muy buenas tardes. noches. Buenas noches. Y tengo un tema, a ver, no sé, mi cámara no Doctora, buenas prende, noches. no está prendiendo, pero bueno, no hay problema, así que igual podemos compartir ahí las diapositivas. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Buenas noches. Sí, doctora. buenas noches. ¿Listos para empezar? Doctora, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas Muy noches. bien, gracias, doctora. Qué bueno, qué bueno. A ver, un segundito, vamos a compartir la pantalla. Con ustedes creo que tengo clases los domingos o los sábados, me parece, con este grupo. Sí, doctora. El lunes, doctora. ¿Perdón? Los lunes. ¿Los lunes? ¿Sí? ¿También tengo con ustedes los lunes? ¿Ayer he tenido clase con ustedes? No, tenemos sábado, doctora. Sábado, ¿no? Sí. Ah, ok, los días sábados, sí. Con Dorado Martes y Biondi, sábado. doctora, con Dorado Biondi lunes. Muy bien. A ustedes les llegué a pasar ya el material, ¿no? Con el delegado, ¿sí? Les he llegado a pasar el material ya con el delegado, ¿verdad? Sí, doctora. Muy bien. Ok. Listo, chicos. Ahí bien, ya están viendo la pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a esta segunda sesión. Bueno, hoy día tengo ya más participantes, tengo 28 participantes. Todavía no sé el número total del salón. ¿Quién es el delegado en esta aula? No sé si me puedan ahí indicar. El doctor Jesús. Jesús, muy bien. Ya, ok. Jesús González, me parece, ¿no? Doctora Jesús González. González, ya. Ok, sí, lo tengo anotado acá. Muy bien, entonces ya creo que ya tienen las pautas de la clase pasada, pero bueno, se las repito rápidamente. En referencia a la evaluación que tenemos de este curso, ya sabemos que es un examen parcial, un examen final, ¿sí? El trabajo de exposición, en el cual vamos a enviar 10 temas. Luego tenemos trabajo de
el trabajo de exposición es en clase, ¿ya? Perdón, el trabajo de investigación es el que colgamos en la plataforma, ¿ya? Entonces, en la plataforma ustedes van a desarrollar 3 evaluaciones. La evaluación parcial, la evaluación final y el trabajo de investigación, en donde son 10 temas, ¿ya? En la clase van a ustedes hacer la exposición en referencia a los temas que están indicados en el sílabus, que ya le hemos pasado al delegado, y en donde a partir de la quincena de noviembre se van a exponer ya en orden de lista. Ahora, si gustan, le pueden ir pasando ya la relación al delegado de quiénes son las personas que van a exponer y qué temas van a exponer, ¿sí? No importa si se repiten 1 o 2 veces el mismo tema, o sea, se pueden repetir hasta 2 veces o 3 veces, ¿ya? Dependiendo de la cantidad de alumnos que tengamos. En este caso no debería de repetirse más de 2 veces el mismo tema, ¿ya? Porque no son muchos, acá estoy viendo, calculo que debe ser algo de 40, ¿sí? En este grupo, calculo, ¿ya? Y en el trabajo de exposición va a ser no más de 15 minutos. La idea es de que ustedes presenten una casuística, un caso que se aplique al tema que han escogido, ¿sí? En el cual nosotros todos podamos ahí nutrirnos del tema, ¿no? La idea es generarle un valor agregado al curso. Muy bien, porque si solamente nos basamos en el marco teórico, nos quedamos ahí, en la teoría. Tenemos que saber cómo aplicar estos temas en la práctica. Muy bien. Y bueno, el tema de la asistencia, todavía no tengo las listas definidas, pero también se califica el tema de la asistencia. La intervención, ¿sí? La otra nota, mejor dicho, es la intervención en clase. También participación e intervención en clase, ¿sí? Ok, muy bien. Entonces, damos inicio ya a la clase. Habíamos visto algunos puntos, ¿no es cierto? Ya, bueno, hemos visto ahí lo referente a los orígenes, ¿no? El antecedente de la moneda, vimos un poco acerca del mundo de los contratos, de las transacciones que se hacen día a día, ¿no? Y bueno, en esta oportunidad vamos a ver cómo fue la evolución de la moneda, ¿sí? Cómo fue la evolución de la moneda. Entonces, vamos a ver que el dinero es lo que está presente, ¿no es cierto? Siempre en muchas actividades. Y hemos visto que ya no es tanto el dinero físico, estamos hablando de un dinero intangible, digital, ¿verdad? Pero que tiene el mismo valor. Entonces nosotros hacemos hoy en día nuestras compras, ¿sí? Nuestras compras las realizamos vía internet, las hacemos online, en línea, ¿no? Y igualmente hacemos nuestras compras, hacemos pagos de servicio, ¿no? Y bueno, tenemos acceso a plataformas bancarias, ¿no? Que hacen mucho más dinámico el mundo de las transferencias. Vamos a ver entonces este tema del dinero. El dinero siempre está presente casi en todas las actividades, ¿no? Y vamos a ver que es algo que realizamos diariamente. Aquí se estará aplicando el acto jurídico en las transacciones diarias. Sí. Claro, ¿no es cierto? Porque en las transacciones diarias, por lo general, se entiende que hay una voluntad y una manifestación entre las partes, tanto de vender como de comprar, ¿no? Un servicio, un Están producto. reguladas. Además de estar reguladas, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, usamos el dinero para pagar lo que compramos, ¿no? Y para poder hacer también cosas cotidianas. Muy bien. Vamos a ver que es difícil, pues, que transcurra un día sin que realicemos nuestras actividades, ¿no? Y sea, que esté el dinero presente, porque normalmente, pues, desde que salimos de casa, utilizamos el transporte, siempre tenemos que usar el dinero, ¿no es cierto?
y es un medio con el cual podemos hacer nuestras actividades. Sin embargo, hemos visto ahí que hubo una época pues en la historia en donde no existía el dinero, ¿sí? No existía el dinero y en este caso existía lo que se llamaba el trueque, ¿verdad? El trueque. Hemos visto ahí que las primeras monedas, ¿sí? Las primeras monedas que se conocen se acuñan pues en Lidia y en Turquía. Ahí es donde se realizan las primeras monedas, ¿ya? Básicamente, bueno, hemos visto ahí algo del tema, sobre el tema del comercio, porque para que exista la moneda es porque hubo la necesidad de realizar comercio, ¿sí? De realizar comercio y a raíz de qué? Del mismo trueque, ¿no? Entonces, no todo lo encontrabas en el mismo lugar, no todo estaba a tu alcance, tenías que salir a buscar y ver pues dónde podías conseguir, no necesariamente lo conseguías pues en el mismo lugar en donde estabas o donde vivías, sino tenían que salir hacia otras zonas. Muchas veces zonas lejanas en donde tenían que utilizar el transporte, en este caso embarcaciones, para poder trasladar y traer lo que las familias y la población de esa época requería. El pionero en utilizar estos billetes, vamos a ver que fue el emperador mongol Kublai Khan, en este caso en el siglo XI, ¿no? Para él era, pues, era como especie de un certificado, porque la gente acuñaba las monedas, ¿sí? O tenía monedas, pero esas monedas sí efectivamente tenían un valor. Vamos a ver ahí que tenían un valor porque eran monedas muchas veces de oro que sí representaban su valor real. Entonces, ¿qué hacía una persona que tenía, pues, muchísimas monedas, ¿sí? Y tenía que estar trasladándose con todas sus monedas, ¿no? Entonces, muchas veces no era, pues, práctico llevar tantas monedas, ¿no? Tendría que tener, pues, un costal o una carretilla en donde llevar la cantidad de monedas que tenían. Para eso, Khan facilitó el tema del certificado, ¿sí? Entregaban un certificado de propiedad. Entonces él tenía pues una bóveda, un almacén en donde él metía esas monedas y a cambio de esas monedas te entregaba un certificado. Ese certificado tenía un valor, ¿no? Y ese certificado podían o los hacía podían hacer ellos realizar otro tipo de transacciones, de trueques o compraventas, ¿no? Si así lo requiriesen. Muy bien, entonces, ¿qué se utilizó como tipos de moneda? Porque la moneda no siempre fue esa moneda redonda, metálica, ¿no? Que conocemos ahora, ¿no? Vamos a ver que en épocas antiguas se conocía otro tipo de moneda, otro tipo de... la moneda tenía otras características, ¿no? Y era de acuerdo al país, de acuerdo a la población, ya que en unos países habían elementos que tenían cierto valor, mientras que en otros era distinto, ¿no? El valor para otros no era valioso cierto elemento y en otros países, en otras zonas sí. Por ejemplo, para los chinos, muy valioso era el arroz. Ellos lo consideraban como una moneda, ¿no? Y los pequeños utensilios. En Nueva Guinea tenemos los dientes de perro, muy valiosos también. En Hong Kong, los cigarros de cuarzo, ¿sí? Los cigarros de cuarzo. En la India, vamos a ver qué eran las fichas de juego. Las fichas de juego. Vamos a ver ahí, Isla Yap, tenemos los discos de piedra caliza, ¿no? En el Tíbet tenemos discos metálicos. En la India, conchas de Kauri, ¿no? Y bueno,
dependiendo, como les digo, de la zona, es el elemento que ellos consideraban de valor. En el caso de las conchas, era usado como una moneda durante miles de años, ¿ya? Acuérdense que las conchas salen del mar, entonces para ellos conseguir las conchas, no las conseguían en la orilla, tenían que navegar muchas veces a las profundidades del mar. Entonces, era pues un elemento de valor, ¿no? Y además no era cualquier concha que encuentran por ahí, eran grandes, ¿no? Entonces, vamos a ver que en el África, el Océano Índico y en Oceanía es que se usaba mucho, ¿no? Las conchas de Kauri se usaron ya como medio de pago en la India y en el Medio Oriente, en la China también. Muy bien. Llegó incluso hasta el Asia, ¿no? Llegó hasta el Asia. En el caso del cacao, vamos a ver ahí que, como bien saben, el cacao, dentro del cacao hay semillas de cacao. Entonces, estas semillas de cacao eran utilizadas en América precolombina. Entonces, por ejemplo, en los primeros años de la colonización, ¿no? Eran utilizadas como monedas. Luego tenemos las plumas, ¿sí? Las plumas también, las plumas exóticas, que en su época se utilizaron. Y si ustedes van por ejemplo, muchos indígenas utilizaban las plumas, pero decíamos, no, bueno, es parte de su vestimenta. No tanto porque sea parte de su vestimenta o porque sea una moda. Las plumas que utilizaban eran plumas muy cotizadas, ¿sí? Muy cotizadas en la época. Y las plumas, sobre todo las plumas exóticas, representaban un rango y un estatus, ¿sí? La sal. En amplias zonas del mundo, fundamentalmente desérticas, ¿sí? Utilizaron la sal. ¿La sal de qué? La sal de roca. Y esto era como un valor de referencia, ¿no? Y vamos a ver acá que se utilizaron para los intercambios comerciales. Durante el Imperio Romano, ¿sí? El trabajo, vamos a ver que se pagaba con sal. De ahí viene el trabajo, la denominación, la palabra salario. Muy bien. El ámbar, ¿ya? El ámbar era pues esa resina fósil, y esta se utilizó como moneda en el mundo antiguo, ¿ya? Junto con otros minerales, como rocas, sílex tallado. También se utilizaron las pieles, ¿no? Entonces, han vivido en este caso, esto siempre fue necesario, ya que en un principio, en épocas muy antiguas, pues, no había las telas que conocemos ahora, y en vez de indumentaria, utilizaban mucho el tema de las pieles para el calor, ¿no? Para obtener calor. Los cereales, vamos a ver acá que junto con las legumbres, ¿no? Han sido también parte desde el antiguo patrón de intercambio en culturas no relacionadas entre sí, por ejemplo, México, en China, Egipto. Entonces había un intercambio ahí, ¿no? Intercambio de legumbres y cereales. En el caso de las especias, por ejemplo, ahí lo tenemos hasta hoy en día, ¿no? Porque en el oriente es donde se generan estas especias, por ejemplo, sobre todo para condimentar los alimentos, ¿no? Especies que no las encuentras en otros países. Por ejemplo, tenemos la canela, el comino, especies para aderezar, ¿no? Que son muy cotizadas, ¿ah? La misma sal, ¿no? Son muy cotizadas y muy valoradas, porque hay países donde es totalmente escaso esto. Y tenemos también el cobre, que es un metal, si bien es cierto, es un metal que no es precioso, ¿sí? Tanto el cobre como el hierro, pero se utilizaron pues como un dinero para pagos menores. Igualmente tenemos la plata, que es un metal precioso, vamos a ver que en crudo, en polvo, batido también, ¿no?
el oro también, como medio de pago, que viene dado por tiene un gran valor, ¿no es cierto? Un valor significativo. Entonces vamos a ver que el oro, la plata y el cobre fueron utilizados para hacer monedas y ya la moneda que conocemos como tal hoy en día, ¿no? Y cada una se diferenciaba por tener distinto valor. Obviamente el oro eran monedas de mayor valor, la plata y seguidamente el bronce. Muy bien. Entonces, acá ya tenemos clases de moneda. Clases de moneda. Yo quería ver con ustedes porque tenemos, por ejemplo, los materiales usados en la moneda peruana, ¿no? Como les decía, hay materiales de oro, existió también la plata, el cobre, ¿no? Cobre, níquel, también el latón, con el que hasta ahora se hacen las monedas, el zinc, el aluminio y bronce, que es lo que hacemos hasta ahora, ¿no? Voy a compartirles ahí un video de la casa de la moneda del Banco Central de Reserva. Vamos a ver ahí que... A ver. Vamos a ver ahí que... A ver, un segundito. Quiero ver si puedo entrar por acá. A ver. Ya, dame un minuto, por favor, para poder ingresar. Ya, a ver la pantalla que estoy compartiéndoles. Sí, se visualiza, doctora. Ya. A ver, un segundito. ¿Se ve el video? No, doctora, no se ve nada. Ya, un segundito. No hay nada de video, doctorita. Vamos a repetirlo. ¿Sí? ¿Lo ven? Ahora sí. Ahora sí. Sí. Ya, un poquito hoy quería compartir con ustedes porque es bien interesante cómo elaboran las monedas, ¿no? Cómo se elaboran las monedas aquí en la Casa de las Monedas, en el Banco Central de Reserva, ¿no? Entonces, ¿sabes cómo se producen las monedas en el Perú? ¿Cuál es el paso? En la Casa Nacional de Moneda, donde vamos a proceder a conocer cuál es el proceso de producción de monedas. El primer paso que tenemos en el caso de las monedas de queso de orgullo del Perú es determinar el motivo de la moneda. Para ello, nosotros
contamos con arqueólogos, historiadores, arquitectos, a quienes contribuyen No se escucha bien el audio, doctora. de monedas de la serie Riqueza y Orgullo del Perú. Posteriormente, el director Doctora, en el momento de compartir, seguro ahí tiene que ponerlo, activar audio. y de ahí empieza el trabajo del diseño de la moneda que se va a colocar. Ahora sí. ¿Se escucha? Doctora, o si no, No, mándenos el link y nosotros nos vemos por YouTube o por ahí lo buscamos con el link. Doctora, no se escucha el audio. No se escucha nada, doctora. A ver, chicos. ¿Está preocupado por las fluctuaciones actuales en la economía mundial? Un segundito, por favor. A continuación, le ofrecemos 3 consejos de usuarios de eToro sobre cómo invertir con seguridad durante un periodo de mayor volatilidad.
Bueno, les voy a compartir de todas maneras ahí el link. ¿Ya? Yo creo que, no sé, creo que algunos no lo han escuchado. No, era más que todo un video que, muy interesante, como en la Casa de la Moneda. Sí me escuchan, ¿no? ¿Sí? Sí, doctora, se le escucha. Muy bien. Entonces era Sí, un le escucho. videito que... Sí, dígame. Sí se le escucha. Ya. Era un material que me pareció bastante interesante en el sentido de que en la Casa de la Moneda, cómo elaboran, ¿no? Cómo fabrican desde el diseño, ¿no? Porque a veces nosotros vemos las monedas de un sol, sobre todo, con distintos diseños, distintas fotos, pero no en relación a distintas zonas, por ejemplo, del Perú, ¿no? Tienen distintos temas relevantes, pero a veces no tomamos en cuenta el trabajo que esto conlleva, ¿no? Hacer toda esta, prácticamente es un arte, ¿no? Un arte que lleva cada moneda en sí. Y se producen así periódicamente y hacen alusión a un tema referente. Por ejemplo, nos comentaba el señor que elabora pues en la parte del diseño de la moneda en sí, ¿no? Cómo se demoró casi un mes con el tema de Machu Picchu, porque es bastante detalle, ¿no? Que le ponen al diseño en la moneda. Muy interesante. Muy bien. Doctora, Sí, una consulta. dígame. Solamente la Casa de la Moneda o el Banco Central está autorizado a la emisión de las monedas, pero tendría que haber una regulación para no excederse en la emisión, ¿no? Claro, sí, porque ahí existe una regulación sobre eso, ¿no? Y todo eso va de acuerdo, por eso el Banco Central de Reserva, porque ellos guardan las reservas del Perú, es decir, ellos guardan, digamos, los lingotes de oro, ¿no? Se entiende de que es labor del Banco Central de Reserva emitir las monedas en base a las reservas que tenemos del Perú. Las reservas en oro, ¿no? Que tenemos del Perú. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahí que la historia de la moneda se inicia en el virreinato, ¿no? Durante el reinado de Felipe II en 1565. Aquí fue que se fundó la Casa de la Moneda, esa Casa de la Moneda que hasta ahora existe y está Girón Junín. en Girón Junín, ¿no? Muy bien, Girón Junín. Y lo gestiona pues el BCR, ¿no? Lo gestiona el BCR. Muy bien. Entonces, estas monedas, dice, se conocían como rincones. Fueron las primeras monedas que salieron, ¿no? Y estas monedas no eran hechas como con alpaca, con cobre, como lo hacen ahora, o latón, ¿no? Que se conoce ahora, sino eran con plata fina, ¿ya? Eran monedas hechas de plata y tenían un valor, ¿sí? Estas monedas sí tenían un valor. De por sí, no era que representaba un valor, sino de por sí el hecho de la moneda como metal tenía un valor propio. Muy bien. Entonces, no se cambió el nombre de los valores que habían existido. Vamos a ver que en marzo de 1822 hicieron una nueva moneda, en este caso una moneda de cobre, ¿no? Y existieron monedas también de sistema decimal, por ejemplo, medio sol, ¿no? Un quinto de sol, ¿no? Un sol, lo que pasa es que el sol antiguo era un sol pues que tenía gran valor, ¿no? Tener un sol era pues, podías comprar varias cosas con un sol. Un décimo de sol, ¿no? Medio sol. Muy bien. Ok, entonces se hizo el plan para modernizar la Casa de la Moneda para que pueda hacerse diariamente 1000 monedas de plata. Hoy en día ya la Casa de la Moneda, cuando puedan, traten de ir a visitar la Casa de la Moneda, porque es bastante interesante cómo se hace. Hay recorridos,
hacen recorridos turísticos. Bueno, ahorita no, pues, ¿no? Pero de acá yo entiendo que de acá próximo año, quizá finales del próximo año, ya podrían ver ahí y tratar de conocer la Casa de la Moneda. Es bastante interesante desde el diseño, el dibujo, la fabricación, los metales que emplean para las monedas, ¿no? Y la cantidad de monedas que se arrojan diariamente, ¿no? En 1862, Miguel de San Román hizo una ley que creó el sol como moneda del Perú. Vamos a ver que, bueno, ahí en ese momento que se creó nuestra moneda el sol, ¿no? El cual se usaba en el sistema decimal de las pesas y medias, ¿no? En 1880 ya cambiaron, ¿no? Cambiaron este sistema de moneda de oro creando el Inca o Inca de oro. Ya, ustedes ven ahí, hay un Inca, ya, y esa era la moneda. Ya no era la llamada del sol, no era el llamado sol de oro, sino el Inca de oro. Ya en 1897 se creó la libra peruana. ¿Ya? Si ustedes le preguntan a sus papás, también, o sea, ven ahí, existió hasta los 60 o los 70, existía todavía la libra. 10 libras, ¿no? 20 libras, era como una propina, ¿no? Claro que era una baja denominación, pero existía todavía la libra. Muy bien, 1897 se creó la libra peruana. Entonces, ¿por qué? Porque la moneda en oro ya empezó a salir de circulación, ¿no? Luego tenemos ya en la época de Fujimori, sale, yo diría, el INTI salió antes. A ver, ustedes de repente algunos recuerdan, ¿el INTI salió antes de Fujimori o después de Fujimori? Antes de Fujimori. Antes de Fujimori fue, ¿no? El INTI. Antes de Fujimori en el gobierno de Alan García. De Alan García, ¿no? Ah, claro, porque eso sale con la inflación, pues, ¿no? Sí, yo me acuerdo que era La pues, hiperinflación. la hiperinflación, porque yo me acuerdo que salí y tenías que, un pan era pues tenías que llevar un montón de monedas, ¿no? Para comprar pan, me acuerdo, era un montón de monedas. Para esto, pero para tener yo sé Maxi, vete a huevada, no sé, pero hay otra cosa. Esta huevada, otros chiquillos y jóvenes, en esta huevada me ganaban. Su madre! Me enseñaba, chiquillos, pero en clase yo les sacaba las mías a los cojones. Franco, yo no necesito el conoceo, Twitch. Compañero Alberto Palomino, por favor, tu audio. El audio es joven, esa lisura. No es mío, no es mío, no es mío. Por favor, apaguen su audio y moderen el vocabulario, ¿sí? Delegado, identifica quién es esa persona que está con el audio abierto. Muy bien. Entonces, del sol, ¿no? De ese sol sale el INTI, ¿no? El INTI, pero pues el INTI sale porque de alguna manera había que darle un poquito más de peso a la moneda del sol que se había deteriorado, ¿no? Se había deteriorado mucho. Entonces, sale el INTI. Pero el INTI también pues sale en plena inflación, ¿no? Y el INTI también empieza, porque miren, por ejemplo, habían billetes de 10.000 INTI, ¿no? 5.000 INTIs, y prácticamente estos INTIs con un billete de 10.000 INTIs no comprabas casi nada, ¿no? Se desvalorizó bastante, doctora. Así es, se desvalorizó bastante. Muy bien, entonces esta crisis ya obligó al sistema a que el sistema monetario, ¿no? Se basara mayormente ya en billetes y no tanto en monedas, pero igualmente los billetes se desvalorizaron. Muy bien. La gran devaluación del INTI ya deja, pues, dejó en necesidad al gobierno de cambiar más su moneda, ¿no? Lo que dio lugar a la moneda que conocemos ahora como
¿Cómo qué? El sol, la moneda del sol. La moneda el nuevo sol, ¿no es cierto? Eso es lo que conocemos ahora. Y ahí salen, pues ven esas monedas Doctora, con diseños simpáticos. doctora, el nuevo sol desapareció, actualmente es el sol. Ahora es el sol, sí. Sale el nuevo sol, efectivamente. Y ahora ya tenemos el sol, ¿no? Pero igual el nuevo sol ya empezó, pues, bueno, es más reciente, ¿no? Y ya al menos tenía un poco más de valor. Esta moneda innovó, ¿no? Innovó ya que implementó también su estructura braille, porque la idea era que también, si ustedes ven, tiene, no es plana esta moneda, ¿no es cierto? Entonces, los ciegos pueden tocar la moneda y darse cuenta cuánto es el valor de la moneda. ¿Sí? Entonces, se estableció las monedas con una combinación también con los billetes. Doctora, pero también esas monedas son de colección, ¿ah? Todas las monedas de sol son de colección. Sí, sí, salen por lote y son por única vez, o sea, los ponen, sale el diseño, ¿no? Y como bien dices, son de colección, ¿no? O sea, es para que por lo menos, bueno, guardes unas cuantas y las tengas ahí, ¿no? Y creo que las sacan, me parece que las sacan mensualmente, sacan un diseño, ¿no? ¿Ah? Sí, Sí, cada tiempo paran cambiando el diseño cambian el de diseño. acuerdo a nuestra Y cultura. creo que tú puedes comprar ahí, ¿no? En la casa de la moneda. Sí, compras todo el juego completo de las monedas. Ujú. Ah, mira, ve, ¿y qué? ¿Con y los distintos diseños que han estado saliendo o te dan el diseño de la semana, del mes? Todos los diseños lo puedes comprar, todos los diseños Mira, ve. Ah, ok, actualizados. ok. Ah, interesante, mira, ve. Claro, porque eso lo puedes tener ahí como un tema de colección, ¿no? Para más adelante. Claro, como un tema de colección para tus nietos, ¿no? Sí, sobre todo el tema es que yo el otro día me ponía a ver pues la moneda y yo decía, pero estas monedas realmente es un arte, ¿no? Es un arte si se ponen a ver, a observar. Son bien bonitas, son bien diseñadas. Exacto, o sea, el diseño que tienen es tan minucioso, tan detallado, lo han hecho pues como si fuera casi una joya de plata, ¿no? Una joya así, pues, que tiene mucho... Tiene bastante valor y no sabemos valorar nuestras monedas, doctora. Exacto, no sabemos valorar nuestras Y, monedas. doctora, es que en cada moneda hay No te copié. A ver. un mensaje. Claro, tiene... No, por ejemplo, nuestro recurso de animales. ¿Aló? Sí, te escucho entrecortado. A ver, pero a ver si puedes de repente tu micro. A ver. A ver. Sí, dígame. Bueno, entonces ahí hablando del diseño, y como vemos un diseño que representan pues mucho de lo que resalta en el Perú en sí, ¿no? Que es, por ejemplo, animales exóticos que que tenemos. Mayormente representan las culturas, doctora, cultura chavín, nazca, paracas. Exactamente, ¿no? Sí, doctora. Sí, hemos visto, bueno, Tiene de Machu Picchu también, de nuestra riqueza. distintos animales de todas las regiones, ¿no? Machu Picchu, las zonas de las culturas incaicas, ¿no? Y todo está representado en dibujos de alto relieve, ¿no? Sí, usted lo ha dicho, de alto relieve y bien minucioso. Sí. Sí, muy buen arte ahí.
Muy bien. Entonces, en el Perú, a partir ya de 1980, tuvo ya otra democracia, y vamos a ver ahí que luego de la revolución de las Fuerzas Armadas, ¿no? Ya aparece pues los grupos terroristas, ¿no? Que prácticamente sometieron al país unos 20 años. Y bueno, los siguientes gobiernos ya democráticos de Fernando Belaúnde, de Alan García, este es un tema que de alguna manera afectó mucho la economía del país, ¿no? Afectó mucho la economía del país. Y luego entra el señor Fujimori, ¿no? Y bueno, ahí ya se pudo contener lo que es el terrorismo, ¿no? Imagínense si hubiera continuado, ¿qué hubiera pasado? ¿No? Otra fuera la historia, doctora. Exactamente, ¿no? De una u otra manera, pues, si retrocedemos en la historia, ¿qué hubiera pasado? Porque estos señores ya habían llegado incluso ya a la capital, y, o sea, de las zonas de provincia, ya habían venido a la capital y estaban pues disparando bombas por todo lado. Yo recuerdo en esa época, ¿sí? Claro, en Mantara había el coche bomba. Ya uno no podía salir pues a ningún lado porque no sabías dónde iban a poner la bomba estos señores, ¿no? Prácticamente, Claro. ya la gente estaba pues totalmente, ya prácticamente no salías de casa, ¿no? Tenías que estar en casa porque no sabías en qué momento iban a meter la bomba. Bueno, y bueno, felizmente pues este grupo de alguna manera guardaron pues a Abimael, ¿no? Y dejó el terrorismo al menos quedó un poco rezagado. Digo un poco porque siempre quedan pues todavía algunos grupos ahí, ¿no? Vamos a ver ahí, aproximadamente ya en 1990 con el gobierno de Fujimori se pudo contener esta amenaza, ¿no? Y se recibió ya denuncias a nivel ya de corrupción. Vamos a ver ¿por qué relatamos esta parte? ¿No? ¿Por qué relatamos esta parte? Porque todo esto afectó la economía, ¿o no? ¿Ustedes qué piensan? Rotundamente afectó la economía, doctora. Es una pérdida total. Claro, ¿no es cierto? Entonces, si mal no recuerdo, en aquella época, pues, sobre todo en la época de Alan García, me acuerdo, pues tú salías y tenías que comprar, solo te vendían 1 kilo de azúcar, 1 kilo de arroz, y habían colas interminables, ¿no? Para conseguir solo productos básicos. Por persona te vendían un solo producto nada más y tenías que hacer cola para cada producto. Así es, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que esto afectó la economía? Yo sí creo que afectó rotundamente la economía, porque a La mayor economía- escasez del producto, La economía se empeora en el gobierno. y suben los precios y afecta la economía del Perú. Doctora, hay un comentario. En el año 1993 se crea un Consejo Constituyente donde tendría que verse el régimen económico y aparte de otros cambios en la Constitución del 79. Entonces, sí, parte de la economía o economía de mercado se plasma en la Constitución del 93, ¿no? Un poco para regular también el aspecto económico, ¿no? Y bueno, la Constitución con la que seguimos se viene trabajando, ¿no? Claro que sí. Antes que ingrese Valentín Paniagua o antes todavía de que lo retiren a muerte. Claro que sí. Entonces, buen punto ahí que nos alcanzas. Se creó pues esta nueva constitución, y esta constitución de alguna manera tuvo pues sus pros y también sus contras, en el sentido de que hubieron muchos cambios que también, ojo, favorecían mucho a las élites, o sea, a los empresarios, ¿no? El tema también, que en esa época también se afectó mucho, me acuerdo, la parte laboral,
la parte laboral, porque había mucho tema, ya no era pues como antes, ¿no? En cuanto, por ejemplo, las contrataciones cambiaron totalmente, ¿no? Había mucho el tema del contrato era un contrato por honorario, ¿no? Y había, me acuerdo que salieron incluso las service, ¿no? Que era muy típico contratar personal a través de la service. Claro, doctora, aparte que también que se vendieron empresas estratégicas, ¿no? Así es. Sí, sí. Muy bien, a ver, vamos a ir viendo. Y entonces estos son puntos que, bueno, les comparto esto porque esto pertenecía a la primera sesión que tuvimos, un poquito para ver un panorama en donde cómo la economía ha ido, pues, en el pasar, en el transcurrir de los años, nosotros hemos tenido, pues, fuertes amenazas, ¿no? Y bueno, se ha salido adelante, ¿no? Pero estas coyunturas que pasó al Perú en su época, estamos hablando de los 80, 90, y sí, pues afectaron la economía, ¿no? De todas maneras. Ahora que ya estábamos un poco, ¿no? De repente estabilizándonos, ha venido también este tema de la pandemia, ¿no? Pero por ahí dicen que sí estábamos bien, ¿no? Otros dicen que no. Lo que dicen es que esta pandemia lo que ha hecho es desnudar las cosas que a nosotros prácticamente estábamos como ciegos, ¿no? Por ejemplo, en el sector salud, ¿no? Se vio mucho el tema de que en el sector salud aparentemente nadie le hacía caso, pero tampoco se hacían las inversiones que este sector amerita. En el sector educación también, ¿no? Porque hemos visto ya que los alumnos se han visto también afectados en ese sentido, sector educación. En el sector laboral, ¿no? Entonces, hay cosas que se han estado, digamos, dentro de esta coyuntura, de estos meses que han pasado de este año, y con el tema de la pandemia, ¿no? La cuarentena, han reflejado de alguna manera. También, profesor, se ha destapado bastante la corrupción, ¿no? Exacto. Entonces, pues, como vemos así a nuestros presidentes, ¿no? Uno tras otro. Entonces, uno tras otro que está cuestionado, ¿no? Entonces, de verdad que cuesta mucho creer, pues, que estemos en esta situación ahorita, ¿no? Sobre todo las últimas noticias, ¿no? Las últimas lo último que ha estado saliendo en estas semanas. Bueno, vamos a ver vamos a iniciar la siguiente sesión, estos últimos minutos que nos quedan. A ver. Un segundito, voy a cambiar la... ¿Alguien tiene alguna inquietud hasta aquí? ¿Todo bien? Todo bien, doctora, todo bien. Ya, muy bien. Un segundito. Claro, excelente, doctora, excelente. Muy bien. Ok. A ver. Un segundito. Ya. Muy bien, entonces acá ya en la segunda sesión estamos viendo ya el tema del régimen monetario, ¿no? Pero ¿a qué llamaremos régimen monetario? ¿Qué tiene
se nos viene a la cabeza cuando hablamos de régimen monetario? ¿Mm? Doctora, ¿podríamos hablar sobre que el país tiene una unidad de moneda, o se puede decir el sol, es nuestra unidad, se podría decir? Sí, sí, porque digamos que el Banco Central de Reserva es el que se encarga de alguna manera, gestionar el tema de la política monetaria, ¿ya? Las Como me decía, denominaciones que va a brindar a las monedas, doctora. las denominaciones, incluso ellos se encargan de gestionar la Casa de la Moneda, ¿no? Que es la que emite monedas. Ellos fabrican las monedas, pero las monedas se las envían pues al mismo BCR y tienen que equiparar que esas monedas no es que se fabriquen por fabricar, ¿no? Ni que se sobreexcedan en la fabricación de monedas, porque ahí sí entraríamos pues en un tema de inflación, porque si el mercado se satura de monedas y las monedas no están respaldadas, ¿qué sucede? ¿Mm? Viene la inflación, ¿verdad? Viene inflación porque la moneda se devaloriza. Banco, el hiperinflación. Claro. También lo que sucede es de que antes de imprimir el Banco Central de Reserva es eliminar las monedas ya desgastadas. Muy bien. Muy bien, esa es otra de las funciones del BCR, del Banco Central de Reserva. El Banco Central. Los billetes para su impresión. Muy bien. Entonces, el Banco Central de Reserva se encarga efectivamente de no solo emitir monedas, sino también de alguna manera retirar del mercado las monedas y billetes que ya están deteriorados, ¿no es cierto? Que ya están deteriorados. ¿Qué sucede si por ahí encontramos un billete falso? ¿Qué hacen? Se lo guardan, se lo regalan, lo botan, lo rompen. ¿Qué hacen si ven un billete falso? Si les entregan un billete falso. Por ahí me decían, no, tengo que ver la denominación. Pero al margen de la denominación, si es un billete falso, es falso, ¿no? A ver, ¿pero qué hacen? Un billete falso, obviamente, lo debemos dejar de circular, ¿no? Deteriorarlo para que no circule, porque en realidad nos afecta la economía, así como pueden engañar a muchas personas. A ver, por ahí me decían, y lo pico el billete, ¿no? Pico el billete, lo rompo, ¿no? ¿Estará permitido eso? Por ahí a veces yo he visto en negocios donde... Bueno, la política del banco es confiscar el billete, retenerlo y al mismo tiempo hacer una denuncia. Ok. Bien. Eso sucede en los bancos. Cuando tú llevas un billete al banco, sí, obviamente, sabes que es falso, sucede eso. Definitivamente. A ver, no le llego a copiar. Pero miren, la idea es esta. A veces he visto en negocios donde dicen, ya todo billete falso será roto, será picado, ¿no? Pero, sin embargo, la normativa que te dice, tú no puedes picar o romper un billete, al margen que sea o no sea falso, ¿no? Porque la única entidad que te puede decir si el billete es falso es ¿quién? BCR. El mismo BCR, ¿no? Entonces, lo que te dice, ni siquiera el banco lo puede picar.
ni siquiera el banco lo podría romper, ¿no? Lo que tiene que hacer en ese momento es, a través del BCR, ¿sí? Hacer la consulta si ese billete es falso o no. Porque acordémonos que cada billete tiene una denominación y también tiene un número de serie, ¿no? Y en el número de serie está respaldado por el BCR. Entonces, a través del número de serie, ustedes van a poder solicitar la información al BCR para que indique si ese billete es falso o no. A veces sí, he visto que el banco, incluso en negocios, te pueden rechazar un billete, ¿no? Pero no es falso. O sea, a veces no es falso el billete, pero porque el papel, porque no suena como debe sonar, ¿no? De repente por ahí la textura, algo que no te gusta del billete, Manchado, o porque está más manchado. cortito, está más ancho, entonces no le acepto el billete. Está bien, ya, no le aceptas el billete, pero el único que puede picar el billete o retirarlo del mercado es el BCR. En ese caso, ¿qué haces? Entras a la plataforma del BCR, ingresas el número de la serie del billete y haces la consulta para asegurar que este billete pues sea o no sea falso. Igualmente el BCR te lo va a indicar. De ser falso, ahí sí puedes, a través del banco o de cualquier entidad financiera, se puede devolver este billete. Muy bien. Entonces, la política monetaria, vamos a ver que es una parte de la política económica, ¿sí? Es una parte de la política económica y vamos a ver que es responsabilidad del BCR, que es una entidad autónoma. Vamos a ver ahí que la política monetaria, ¿sí? Son decisiones, son las decisiones que toma el Banco Central de Reserva, ¿sí? En relación al control de la oferta monetaria. Vamos a ver también que el régimen, dentro del régimen monetario, la herramienta principal de la política monetaria, ¿cuál es? Es la tasa de interés de referencia bancaria o interbancaria. Existe pues una tasa de interés que viene definida por el BCR, está ya definida por el BCR. Digamos que las empresas en general, las que dan una financiación, ¿sí? Otorgan un crédito. De repente no estamos hablando de los bancos, ¿sí? Porque los bancos están supervisados por la SBS y en este caso por la ley 26702. Pero los que no están dentro de ese rubro, ¿sí? Tienen que respetar las tasas definidas por el BCR, ¿sí? Muy bien, entonces, por ejemplo, los bancos comerciales se prestan dinero entre sí de la misma manera. Y vamos a ver que aquellos bancos con exceso de liquidez también prestan voluntariamente a aquellos que les falta liquidez, ¿ya? Pero cuando es un préstamo entre bancos, hay una tasa de interés definida. ¿Qué la define el BCR? ¿Cuándo se crea el BCR? ¿Cuándo fue creado el BCR? Vamos a ver que el BCR se crea el 9 de marzo de 1992. ¿Y esto por qué fue? Fue iniciativa de los bancos privados, ¿verdad? Fue iniciativa de los bancos privados. Entonces, iniciaron pues sus actividades en abril, ¿no? En abril de 1922. Ya posteriormente, el 28 de abril de 1931, esto fue transformado en el Banco Central de Reserva del Perú. Y vamos a ver que acá tomaron en cuenta distintas recomendaciones, ¿no es cierto? En este caso del profesor Edwin Kemmerer, quien señaló que la principal finalidad de la creación de este banco, del BCR, fue la de mantener el valor de la moneda. Claro, porque imagínense que las monedas no estuviesen respaldadas. ¿Qué pasa?
¿Qué sucede cuando la moneda no está respaldada? Les pregunté hace un momento. A ver, por favor. Doctora, perdería su valor, pues. Las monedas perderían el valor. ¿Qué sucede cuando la moneda no está respaldada? Existe una hiperinflación. Muy bien, ¿no es cierto? Existe una hiperinflación. Ok, tenemos a la Constitución, ¿sí? La Constitución Política del Perú establece ahí dos aspectos fundamentales, ¿sí? Sobre la política monetaria. Y vamos a ver ahí que la Constitución Política señala que señala lo referente a la autonomía del banco, ¿no? Y su finalidad única de preservar la estabilidad monetaria. La autonomía del BCR, ¿no? Es una condición necesaria para el manejo monetario basado en un criterio técnico. Vamos a ver ahí la experiencia internacional muestra que los países con bancos centrales autónomos tienen más bajas tasas de inflación, ¿no? Tienen más bajas tasas de inflación. Muy bien. Chicos, ¿sí ven la pantalla, no? ¿Se ve la pantalla? ¿Sí? Sí, doctora. Ya. Sí, doctora. Ok, entonces, ya. Muy bien. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí me escuchan, ¿no? Sí, Sí, doctora. perfecto. Sí, se escucha. Ya, muy bien. Ok. Entonces, vamos a ver ahí que para garantizar la autonomía, ¿no? En este caso del Banco Central, existe la ley orgánica que prohíbe al BCR financiar al sector público. Es decir, o sea, el BCR podrá otorgar préstamos al público en general. No, doctora. Exactamente, no puede otorgar préstamos. ¿Por qué? Porque el BCR no fue creado como intermediario, no fue creado con ese sentido de intermediación financiera. No. El BCR fue creado ¿para qué? Para elaborar las monedas. Perdón. A ver, no le copié. Para regular las monedas. Lo que es, Muy bien. Fue creado con el Fue creado con el sentido de mantener la estabilidad de la moneda, ¿no? Mantener la estabilidad de la moneda. ¿Cómo lo hace? Guardando las reservas, ¿sí? Las reservas que representan el valor de las monedas y billetes. Muy bien. Entonces, vamos a ver también que el BCR está dirigido por un directorio, ¿verdad? Y este directorio cuenta con 7 miembros. La estabilidad monetaria en sí es el principal aporte que el Banco Central puede hacer a la economía del país. ¿Qué sucede en este caso? El BCR ayuda a reducir la incertidumbre. Claro, imagínense, si no existiese el BCR, existiría una hiperinflación, ¿no? Y ayuda a extinguir esa incertidumbre, ¿no? Y genera también confianza, no solamente a nivel local como país, sino también a nivel internacional. Entonces, vamos a ver ahí que se genera la confianza en el valor presente y futuro de la moneda, ¿no? Y esta la moneda es un elemento imprescindible para estimular ¿qué? El ahorro, ¿verdad? ¿Sí? El ahorro. Muy bien, atraer inversiones productivas y de esa manera promover el crecimiento sostenido de la economía.
A ver, les voy a preguntar, ¿para qué es necesario que los países, no solo locales, sino internacionales, inviertan su dinero en el Perú? No se escuchó bien la pregunta, doctora. ¿Por qué es importante que los países, no solo locales, sino internacionales, inviertan en el Perú? Para atraer la economía. Es importante para hacer crecer la en el país, economía del lo que país, pasa es doctora. que la moneda en el país, en este caso el sol, es una moneda estable. Y al ser estable les garantiza una buena rentabilidad. Claro, si ustedes fuesen inversionistas, tienen dinero para invertir, ¿qué buscan en un país para poder invertir? ¿Qué buscan? Estabilidad, doctora, estabilidad. Muy bien. Estabilidad Lo primero que busco, así es, ¿no? Soy inversionista y quiero invertir en negocios en un determinado país, pero yo tengo que buscar pues, un país que me brinde seguridad jurídica, ¿no? En principio. Que sea un país con estabilidad económica, estabilidad política, ¿no? Que maneje pues, una estabilidad también cultural, política, económica, ¿no? Claro, una estabilidad económica, política, jurídica y que realmente garantice la inversión o la creación de las nuevas empresas y de las inversiones que se van a hacer, el desarrollo de la sociedad y del empresariado. Así es, porque imagínense, las inversiones es lo que le da la inyección, ¿no? Inyecta economía al país en todos sentidos, activa la economía. ¿Por qué? Porque aquí no solamente estás viniendo a invertir, claro, pones el dinero, pero se activan otras economías alrededor de esta empresa que se activa en el Perú. Por ejemplo, brindan trabajo, ¿no? El consumo también, ¿no? Vienen a vender un producto y entra el consumo, oferta y demanda. Entonces, activan la economía. Promueven ese crecimiento sostenido en la economía. Claro, doctora, por eso se activa la economía social, política, económica, esas tres partes, doctora, de estabilidad económica. A toda esa estabilidad económica, doctora, lo que trae una estabilidad para una inversión, ya sea pública o privada, y que se invierta dentro del país, tiene que ver sí o sí una estabilidad jurídica. Pues lo primero que analizan los inversionistas es la estabilidad jurídica, cómo está yendo en ese estado que va a invertir, ¿no? Si no hay una buena estabilidad jurídica, si las leyes no están de acuerdo, no van a invertir, porque su estabilidad jurídica no está de acuerdo a cómo tú vas a invertir. Entonces, para todo eso, lo global es estabilidad jurídica. Doctora, disculpe. Claro, por eso he dicho estabilidad política. Pero no necesariamente, doctora, la estabilidad jurídica, porque también tiene que verse la estabilidad política y también lo que es la estabilidad social, ¿no? En lo social es como las personas hacen sus préstamos y también si devuelven ese préstamo. O sea, los inversionistas ven muchos factores. Entonces, dentro de ello, pues, veo que, bueno, lo que ahorita me hago la pregunta, doctora, es esto. Si la BCR, usted dijo que ellos no hacen préstamos, pero ¿cómo así el BCR actualmente ha hecho préstamo a las empresas con 0.5 de interés? No, el BCR no es el que hace préstamo, el Estado garantiza. Los bancos son los que hacen el préstamo. En el caso de Reactiva se refiere, ¿no? En el caso de Reactiva,
los que han hecho los préstamos son los bancos. El BCR lo que hace es garantizar esos préstamos. Claro, es igual, no, que tú quieres hacer un préstamo, tienes que tener un garante. Y el garante es ahorita es el Estado. Justamente esa es la discusión actual. La BCR, ¿cuál es su función de la BCR realmente? Si por norma establece que ellos tienen que, ¿qué cosa? Defender qué. O sea, ellos tienen que mantener lo que son de acuerdo a su norma, dice defender las tasas de interés, no, que no haya hiperinflación, tiene autonomía, muchas cosas, pero actualmente la BCR se atrevió a dar ese préstamo, doctora, porque los medios noticieros justamente en ahí está, ¿no? ¿Qué banco? Entonces, ¿el Banco de la Nación le ha prestado a todas las empresas o la BCR? Porque el Banco de la Nación es otra entidad financiera y no la ha dado por Banco de la Nación. ¿Por qué medio le ha dado, doctora, lo que es Reactiva Perú? Esa es la pregunta que ahora está en todos, doctora. Bueno, es lo que yo entiendo, doctora. Doctora, acotando lo que dice el compañero, según a la pregunta que se está enmarcando, podemos decir si el dinero de la BCR es tangible o intangible, en pocas palabras, ¿no? A esa pregunta. Dinero que es intangible. Intangible. A ver, me repite, por favor, porque no lo quiero bien. Lo que pasa es de que el dinero y las reservas del país lo controla el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía. Ahora, lo que la BCR lo que se encarga simplemente es de regular la moneda, ver los créditos del sistema financiero, todo ello, ¿no? Entonces, de acuñar las monedas. Más no se encarga, hasta donde tengo yo entendido, de controlar y dar créditos y algo así por el estilo, ¿no? Ok, a ver, como les comentaba, el BCR no da créditos, no, esa no es función del BCR. El BCR, función principal es mantener la estabilidad de la moneda, ¿sí? La estabilidad de la moneda, ¿por qué? Claro, y bien como dice nuestro compañero, ellos se encargan de emitir, de acuñar las monedas, fabricar las monedas, pero fabricar de tal forma que no se vayan a sobreexceder de las reservas reales que existen, ¿sí? No vaya, ¿se acuerdan ustedes, no sé, hace un tiempo en la época de Alan García cuando existía la maquinita, ¿no? Claro, en el gobierno de Alan García se desvalorizó la moneda porque el presidente Alan García con la maquinita elaboró un montón de billetes que por eso que la moneda se desvalorizó de un momento a otro. Así es. Cuando empiezan a fabricar billetes y monedas de forma, pues, irracional, sucede eso, que el billete se desvaloriza. Entonces, ¿por qué? Ahí surge la inflación, doctora. Ahí surge la inflación, de tal manera que ya la moneda no vale nada, porque hay tal cantidad de moneda en el mercado que si tú ves frente a las reservas que tenemos, ¿no? O sea, los lingotes de oro, ¿no? Que manejamos realmente, pues sobrepasan, ¿no? Sobrepasan ese monto y ya la moneda deja de tener su valor real, ¿sí? Entonces, esas son eso básicamente es la función principal del BCR. Evitar que exista inflación, evitar que se desvalorice la moneda y mantener la moneda estable, ¿sí? Mantener la moneda estable. El tema de créditos, efectivamente, eso ya le toca al Ministerio de Economía, quien tiene a su cargo el tema de los bancos, tiene a su cargo el tema de la SBS, principalmente, la superintendencia, ¿no? Y quienes de forma conjunta otorgan esos créditos a los usuarios. En este caso, hablaron sobre el tema de Reactiva, y fue a través de los bancos que se otorgó esto,
¿no? A través de los bancos. ¿Y versus qué? Versus el respaldo que da el BCR. Por eso es que al dar el respaldo el BCR, la tasa, ¿ya? La tasa que cobran es la misma, la que define el BCR, que es una tasa mucho menor, ¿no? A la que normalmente un banco te estaría cobrando, ¿no? Entonces, de esa manera se han beneficiado muchos. Se han beneficiado muchos porque, y sí, pues ya es bien sabido que en muchos casos se han otorgado pues, créditos de reactiva a empresas grandes, ¿no? Empresas grandes, corporaciones incluso, que tienen varias empresas y todas las empresas a la vez han solicitado reactivo. Y eso es un tema que va a tener que ponerse, pues, va a tener que ponerse en algún momento sobre la mesa, ¿no? Porque eso depende directamente del Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía ha debido definir a quiénes pues se les va a entregar, ¿no? Porque ese dinero tenía que estar destinado sobre todo a las MIPES, ¿no? Para eso era para que se reactiven. Y evitar las MIPES y medianas empresas, y evitar que los despidos masivos. Pero ¿qué ha pasado? Igual se han dado los despidos masivos y, y han recibido su crédito reactivo, ¿no? Porque hay, todavía hasta el momento hay muchos casos donde continúan pues la suspensión perfecta, y es más, o sea, hace un par de semanas el Ministerio de Trabajo aprobó la ampliación de la suspensión perfecta, ¿no? Hasta el 5 de enero. Y bueno. Doctora, sí. Yo entiendo que la SBS es la Superintendencia de Banco y Seguros. ¿Y cuál es la función? La función es de verificar, supervisar claro, a las entidades, a los bancos y a las financieras. Por eso es superintendencia, ¿no? supervisa, sí, por eso fiscaliza. Superintendencia, sí. Entonces, hay por ejemplo, ahorita que en el Congreso han aprobado, ¿no? En algunos casos, la refinanciación, la reprogramación, ¿no? De acuerdo a las normas que ellos han promulgado. Entonces, pero ellos solamente ven esa parte, pero no ven lo que es el préstamo, ¿no? Por eso es acá la gran pregunta. ¿Quién ha hecho ese préstamo? Claro, usted dice que pues por el Ministerio de Economía. Entonces, si el BCR está integrado por 7 personas, entonces esas 7 personas son los que han hecho mal su función, han ejercido mal su función, doctora. ¿Ah? Porque la superintendencia es supervisar, como dicen. Entonces, ellos tampoco han ejercido su función en hacer o en fiscalizar a lo que es la BCR. ¿No, doctora? Eso es lo que, bueno, ahorita está... Sí, yo sí, doctora, entiendo. Incluso hace 2 días salió ya el reglamento de esto del tema de congelamiento y refinanciaciones. Entiendo que eso es lo que se refiere. Y este tema está muy, pues, está muy cuestionado en el sentido de que solo favorece a un 2% de todo el total del universo de personas que tienen créditos en los bancos. ¿Por qué? Porque está establecido con una serie de condiciones, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, que los créditos no sean mayores a 10.000 soles, que no hayas tenido, o sea, que no has, otra de las condiciones es que no hayas pagado durante los 3 últimos meses, ¿no? Muchos dicen, bueno, es que mira, he sacado plata de donde no tenía, ¿no? Me he prestado todo para cumplir con el banco y ahora ya no puedo acogerme ese beneficio. Eso es lo que dicen muchos, ¿no? Entonces, las personas que realmente te están acogiendo ese beneficio, son personas que dicen, bueno, no tienes que haber pagado al banco los últimos 3 meses. El otro es que, bueno, tienes ahí puedes pedir un congelamiento y puedes también puede haber una reducción de los intereses. Pero digamos, ahí el BCR garantiza, o digamos el Estado en este caso, cubre la reprogramación entre un 40 y un 80%, ¿no? Eso va a depender si has cumplido con el pago en cuanto a la nueva reprogramación. Digamos,
si has cumplido con 1/3 del pago, te acoges a un 40% del respaldo de la garantía. Si has cumplido con las 2/3 partes, ya puedes acogerte a un 80%, ¿no? Y eso va a depender de cómo vayas yendo en tus pagos. No significa de que si te aceptan, ya tienes el 100% del respaldo. No, eso va a depender de cómo vas a ir avanzando en los pagos. Si vas cumpliendo, ellos te van, es como las provisiones, ¿no? Si cumples con el crédito, el banco tiene menos provisiones y por ende, mayor garantía. ¿Sí? ¿Me explico? Dicen pues que Sí, unos tienen, sí, doctora. unos tienen prácticamente este beneficio, unos dicen, ¿no? Esto ha beneficiado más a los bancos que a la población, porque realmente la población que se ha visto beneficiada no llega ni al 2%. Y otros dicen que sí, pero bueno, porque siempre hablan que sí, que bueno, se ha beneficiado a la población con este llamado congelamiento y reprogramación. Pero bueno, lo que hace el BCR en este caso es respaldar. Sirve como una garantía, como si fuera un tipo fiador. Ahí está, ¿no? Y que si el cliente deja de pagar, es el BCR el que cumple con el pago. Pero ojo, no significa que al menos te aprueban la reprogramación, el BCR va a cubrir el 100%, ¿no? Es conforme vas haciendo los pagos. Es más, si entras en la primera reprogramación, el primer mes no te cubren nada. Eso tienes que ir ganándotelo conforme vayas efectuando tus pagos. Muy bien. Bueno, creo que, bueno, acá ya estamos hablando de la inflación. Miren, justo estábamos viendo, ¿no? Ese tema de la inflación. Y la inflación respecto al incremento general y sostenido de los precios, ¿no? Este incremento se calcula en función de la canasta básica, ¿no? La canasta básica de consumo, y a través de una encuesta también mensual que involucra miles de precios en cientos de productos, ¿no? Entonces ahí van viendo cómo va fluctuando este tema de los precios, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo sale a fin de año este tema de la inflación, porque pues si bien es cierto, de repente todavía no se ha mantenido quizás, pero no tanto, ¿no? O sea, este año sí se ha visto, por ejemplo, el tema del dólar, el dólar se ha incrementado respecto a la moneda peruana. Igual los productos también de pan llevar también se han incrementado. No como una, pues, hiperinflación, pero sí, en relación a años anteriores, me refiero. Bueno, muy bien. Entonces, acá ya continuamos con el tema de la inflación. Vamos a continuar acá ya en la siguiente sesión, porque yo creo que estamos ya sobre la hora. Ustedes ya están ingresando, creo, a su siguiente clase. Muy bien, chicos. Voy a mandarle también esta diapositiva a la delegada. Gracias, doctora. Estaba muy amena la clase. Cuídese. Muy bien, gracias. Gracias a ustedes. Que tengan una Buenas noches. buenas noches. Muchas gracias, doctora. Muy buenas Muchas noches, gracias, doctora. Hasta la próxima semana, doctora. Muy Hasta la bien, próxima gracias también a semana. ustedes. Doctora, Buenas noches, por la doctora. clase. Buenas noches, gracias. Cuídese. Buenas Igualmente. noches. Buenas noches, doctora. Gracias. Buenas noches, doctora. Cuídese. Buenas noches, gracias. doctora, Dígame. doctora, sería tan Sí, amable, sí, doctora, alguien. de poder. Sí, yo, Leo Granados, doctora. Sí, Leo, cuénteme. Doctora, le quería pedir un gran favor. No sé si usted nos podría recomendar algunos libros para poder complementar la información que usted nos está dando, doctora. Ya, me parece que en el sílabus también tienen eso, el punto de los libros, ¿ah? A ver, fíjese si es que está en el sílabus. Si no, ahí yo les comparto la siguiente sesión. Doctora, buenas noches. Doctora, buenas noches. Una consulta, Buenas el tema de la asistencia, ¿cómo se va a manejar? Prima. Disculpe. Sí, quiero que la Prima. delegada, por favor, o el delegado me apoye con ese tema, por favor. Ya, igualmente el tema de las intervenciones de las personas que están participando.
Ya, doctora, entonces vamos a esperar entonces que el delegado nos apunte, nos agregue la asistencia. Sí, por favor. Y también las personas que están participando en clase. ¿Ya? Porque Ya. ahí necesito tener la relación. Muy Ya bien. está bien, doctora. Quedamos así. Gracias. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Por favor, considéreme mi asistencia. Sí, a través del delegado estamos haciéndolo, no se preocupen. Ya, gracias, Prima. doctora. Gracias. Hasta Primita. luego. Gracias, hasta luego.